Quiero saludarlos a todos con la bendita paz del Señor Jesucristo. Es motivo de gran alegría hoy para nosotros, una vez más, poder estar aquí para compartir la palabra de Dios. Hoy ciertamente Dios hablará a nuestros corazones. Hoy hablaremos de fe. Fe, el medio por el cual podamos ser salvos en Cristo Jesús. El regalo de Dios a la humanidad. Pero antes de abrir la palabra, vamos a orar, pedir la dirección de Dios para que podamos comprender su palabra. Oremos, hermanos. Señor Dios y Padre nuestro, queremos alabarte, queremos rendirte gracias y honor por siempre y por los siglos de los siglos. Dios Todopoderoso, te pedimos hoy que hables a nuestros corazones, que guíe a tu pueblo y enséñanos a hacer tu voluntad. Que no sea yo a hablar, pero que sea tu Espíritu Santo a hablar por mi intermedio. Perdona, Señor, mis pecados, mis deudas y mis debilidades. Quiero yo estar limpio delante de ti y delante de tu pueblo. Señor Dios, habla a los corazones de aquellos que miran por el video también, Señor. Que hoy podamos sentir tu presencia. Que hoy podamos sentir latir el corazón más fuerte por la influencia del Espíritu de Dios. Que yo pueda bendecir este momento en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, nosotros sabemos que estamos cerca de la venida de Cristo. La venida de Cristo se acerca con gran rapidez. Y hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta. Porque Cristo viene a buscar una iglesia pura, santa, sin manchas, irreprensible. Pero para llegar a tal nivel, vamos a decir así, a una vida tan santa y perfecta, ¿qué se necesita? ¿Qué se necesita hacer? Porque al mirar mis fuerzas humanas y al mirar quizás la vida de los cristianos en general, no encontramos tan grande santidad o la obediencia perfecta. ¿Qué se necesita para que la iglesia de Cristo esté lista? Primeramente hay algunos puntos que tenemos que recordar. Vamos a abrir en Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Ahí nos da las características de la verdadera iglesia. Hay millares de iglesias, es cierto, pero la verdadera iglesia tiene estas características. Apocalipsis 14, en el versículo 12, dice así. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La verdadera iglesia guarda los mandamientos de Dios. ¿Cuáles son los mandamientos de Dios? Son los 10 mandamientos que están allá en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 3 a 17. Dios mismo, con su propio dedo, según escrito en Éxodo 31, 18, escribió las tablas de la ley y las dio a Moisés, con el propósito de que el pueblo de Israel pudiera predicar y llevar esta ley a todo el mundo. Sin embargo, esta ley no es una exclusividad del pueblo de Israel, porque Abraham guardó las leyes de Jehová antes mismo del pueblo de Israel existir. O sea que la ley de Jehová siempre estuvo vigente y siempre estará vigente. Incluso el sábado, que muchos dicen que ya no hay más necesidad de celebrar o de guardar. El sábado fue instituido en la creación. Dios había hecho hombre y mujer y entonces estableció el día de sábado. Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3. Entonces, aquella idea de que el sábado semanal era para los judíos, esto no es verdad. Porque este sábado será guardado en la nueva tierra, según está escrito Isaías 66. Bueno,
Puesto esto, la iglesia verdadera guarda los 10 mandamientos, incluso el sábado y también el primero, que dice que Dios es un único Dios y no es una Trinidad. Con base en eso, hermanos, hoy vamos a tratar de comprender qué necesitamos para ser irreprensibles. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Efesios, capítulo 1. Efesios, capítulo 1, del versículo 3 en adelante, vamos a leer. Dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Primera cosa, Dios nos ha bendecido en Cristo Jesús. A todos nosotros. Pero ¿por qué yo entonces, si Dios me ha bendecido, por qué sufro? ¿Por qué todavía no consigo obedecer? ¿Dónde está la bendición que Dios ha derramado? Bueno, la bendición ya está dada a los hombres. Ya fue dada. Ya es nuestra. Solo que nosotros tenemos que creer que ella es nuestra. Y por medio de la fe, poseerla. En el transcurso del mensaje de hoy vamos a entender cómo hacer esto. Pero el principio básico es creer. Y entonces luego lo tengo. Dios nos bendijo ya. Nos dice aquí, Él va a bendecir. Dijo que ya bendijo. Todo aquel que aceptó a Jesús un día en su vida ya recibió la bendición de la gracia de Dios. ¿Y la gracia de Dios qué hace en mi vida? En el libro de Romanos vamos a marcar esta página de la Biblia, de nuestras Biblias, y vamos, porque vamos a volver aquí, y vamos en el libro de Romanos, capítulo 1. Versículo 16. Dice así: Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hermanos, si entendimos este texto, la gracia de Dios es poder. Poder. Gracia es un favor inmerecido, o sea que nosotros no merecemos. Pero Dios nos da poder por medio de esta bendición que Él nos da. Poder. Poder para vencer al pecado, a los malos hábitos. Porque aquí dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Justicia de Dios revelada en nosotros. En el libro de Salmos 119, 172, dice: Hablaré tus dichos porque todos tus mandamientos son justicia. Todos los mandamientos de Dios son justicia. Entonces, cuando habla de la justicia de Dios revelada en nosotros, está hablando de la justicia del propio Dios, que es su mandamiento, la expresión de su carácter. Luego, si nosotros aceptamos esta condición de que una vez que lo tengo a Cristo dentro mío, el poder de Cristo, dado por la gracia de Dios, hará un trabajo dentro mío. Un trabajo de convertir mis pensamientos, mis acciones y mis palabras. Y hacerlos justos a la medida del mandamiento de Dios y de la estatura de Cristo. Podemos entender, hermanos, que el Evangelio no está basado solo en formas, rituales o costumbres. No. El Evangelio de Cristo es poder. Si tú y yo creyésemos de esta manera y aceptáramos de esta manera, seguramente ya seríamos irreprensibles. La verdad es que nosotros no creemos. Porque si yo les pregunto, ¿es posible que alguien obedezca a Dios 100%? Al 100% me vas a decir no. ¿Es posible que alguien sea perfecto delante de Dios? Me vas a decir no. ¿Y por qué no?
¿Acaso el poder dado por Dios es frágil, débil o defectuoso? Obviamente que no. La verdad es que yo solo no soy obediente y perfecto delante de Dios porque no creo que es posible. Y si no creo que es posible, luego no tengo fe. O yo limito la fe dada por Dios a mí. Limito el poder del Evangelio y el poder de Dios. Hermanos, esto es tan profundo que la iglesia de Dios tiene que comprender esto. Es posible. Sí, es posible que seamos perfectos, porque la Biblia dice, sean pues perfectos, como es perfecto vuestro Padre que está en el cielo. Esto está en San Mateo capítulo 5, versículo 48, salvo engaño. Vamos a buscar ahí. San Mateo capítulo 5, versículo 48. Dice, sed pues perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, si Cristo nos ordena ser perfectos, es porque es posible. Y no es solo posible, como es probable al que cree. La Biblia no dice todo es posible al que cree. Entonces, la fe en el Hijo de Dios debe producir un ser obediente. Y esto no son palabras mías, hermanos. Pero antes de avanzar, vamos a volver a Efesios, capítulo 1, versículo 4. Efesios, capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, sin manchas delante de Él. Hermanos, Dios ha escogido cada uno de nosotros para ser santos y sin manchas. O sea que sin mancha, o sea, sin un pecado. Sin un pecado voluntario, por así decir. Porque nosotros no conocemos la profundidad de la ley de Dios. Entonces, quizás no alcancemos la plenitud, la profundidad total de la ley de Dios, porque la Biblia dice que Dios encuentra locura aún en sus ángeles. O sea que entonces, pero en todo aquello que ya me fue esclarecido en la mente, en todo aquello que yo ya sé que está mal hacer, tengo que estar en conformidad con la palabra. Pero no por mi fuerza, pero por el poder de Cristo. Nosotros vamos a ver esto más adelante. La perfección de la iglesia, la irreprensión de la iglesia y la albura, o sea que el blanco de la iglesia, esto se debe al poder de Cristo en la iglesia. Él nos escogió para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Entonces, delante de Él es diferente que delante del pastor. Porque el hombre no ve el corazón, pero Dios sí lo ve. Dios conoce las intenciones del corazón. Y hermanos, Cristo viene en las nubes del cielo. Por la fe ya podemos ver que pronto vendrá. Y su iglesia aún tropieza en cosas sencillas. Cada uno de nosotros tiene su tentación, tiene su probación, pero no necesitamos quedarnos ahí. Podemos levantarnos y seguir. Podemos levantarnos y obedecer por el poder que hay en Cristo. Vamos a seguir leyendo un poco más. Dice en el versículo 5: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos
por medio de Jesucristo según puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. La gracia de Dios, o sea, el favor de Dios nos hizo aceptos en Cristo. Cristo es el amado, mencionado aquí. En quien tenemos redención por su sangre, y el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces, hermanos, nosotros, por medio de esta gracia dada por Dios, tenemos el perdón de los pecados. Pero no solo esto. Vamos a abrir en Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios 2, 10. Dice así: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En Cristo recibimos poder para hacer las buenas obras. En Cristo somos creados nuevamente, y esto hace toda la diferencia, porque cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó perfectos, los creó sin mancha. Entonces el hombre cayó en el pecado, y fruto de este pecado, de esta caída, estamos hoy nosotros luchando en contra de nuestras inclinaciones al mal. Pero cuando Cristo viene, todo esto cambia, porque Cristo nos hace un corazón nuevo. Nos dice la Biblia que nosotros somos nueva criatura y somos creados para las buenas obras. Entonces Dios en Cristo ha hecho un corazón nuevo en nosotros si es que creemos. Necesitamos creer en esto, hermanos. Estoy equivocado si acepto a Cristo creyendo que solo me dará perdón de pecados y no me dará una vida perfecta. Estoy muy equivocado. Porque sí, Él me dará perdón de pecados, pero la Biblia dice en Hechos, capítulo 2, versículo 38, arrepentíos y sean bautizados en el nombre de Cristo Jesús para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El poder de Cristo habitará en nosotros a través de su Espíritu. ¿Y quién es más poderoso? ¿Dios o el diablo? ¿Cristo o el pecado? Obviamente no hay lucha ahí. Dios es infinito en poder. Cristo poderosísimo, el cual sostiene todo el universo con su mano. Hermanos, necesitamos dar el paso más grande de fe de nuestras vidas, rumbo a la perfección. El paso que deberíamos haber dado hace mucho tiempo, rumbo a la obediencia perfecta, a la mansedumbre, al amor al prójimo, al pleno amor a Dios, a la obediencia a sus mandamientos. El paso de la confianza en el poder y amor de Dios. El mayor paso de nuestras vidas tenemos que darlo hoy. De creer en las promesas del Salvador. Dios habla muchas cosas en Efesios capítulo 1. Pero no vamos a leer todo para no cansar. Pero podemos leer en el versículo 17 en adelante, Efesios 1, versículo 17, dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Paramos un poquito aquí. Hermanos, Dios quiere nos dar espíritu de sabiduría. Hoy estamos aprendiendo algo que va a cambiar nuestras vidas si lo aceptamos. Espíritu de sabiduría, revelación y conocimiento. Hoy Dios nos revela que podemos ser perfectos
si depositamos nuestra fe en Él. Y dice en el versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Como nosotros habíamos dicho, la mayoría de los cristianos hoy no creen que pueden ser perfectos. Pero Dios viene hoy a alumbrar a nuestros ojos. Sí, lo podemos y lo seremos, porque Dios lo dijo. Cristo lo prometió, Dios lo juró. Cristo dice, el que crea en mí y es bautizado, será salvo. Él no dice tal vez, Él dice será salvo. Si yo de hecho creo. ¿Cierto? Para que sepáis, aquí versículo 18, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. ¿Cuál es la esperanza que Dios nos ha llamado? La esperanza es ser obedientes, perfectos y habitar en el cielo. No es esta la esperanza. Poder ser hallado por Dios y por Cristo cuando Cristo vuelva sin manchas e irreprensibles y santos. Esas tres palabras definen quién entrará en el cielo y quién no entrará en el cielo. Santidad, irreprensibilidad y sin mácula, sin mancha. Puros. Hermanos, demos hoy el paso rumbo al cielo. Rumbo a la esperanza que Dios nos ha dado, mis hermanos. Necesitamos dejar de limitar el poder de Dios. Porque Dios es plenamente capaz de convertir tu corazón y mi corazón en corazones perfectos. Fue esta la petición del salmista en el libro de Salmos capítulo 51 versículo 10. Señor, crea en mí un corazón puro y renueva en mí un espíritu recto. Él sabía que Dios necesitaba crear algo ahí. Así como en tú y yo no hay plena obediencia, no hay la perfección de carácter, pero lo hará. Lo hará Dios y tendremos. Y tendremos esta perfección, porque Dios dijo que va a hacer. Entonces necesitamos abrir nuestros ojos a esta realidad. Caminar con Dios, porque la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Caminar por fe y no por vista. Eso es lo que Dios espera de su pueblo. Siguiendo el versículo 18. ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Además de Dios, nos da una esperanza de poder habitar con Él en santidad e incluso en esta tierra tener una vida sin pecado. Él nos da la herencia en los santos. ¿Cuál es la herencia? La vida eterna y la tierra nueva, la tierra renovada. Versículo 19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Hermanos, aquí deja bien claro que el que opera es el poder de Dios. Y dice así con palabras un poco más complejas, pero dice, la cual supereminencia grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. Entonces los que creen tendrán acceso al poder de Dios. Platico nomás, hermanos. Nosotros los que creemos tendremos el acceso a este poder grandioso, según la operación de su fuerza, de su poder, del poder de su fuerza. Hermanos, ¿quién va a ser tú y yo perfectos? Es el poder de Dios. ¿Puedes creer en esto? Si puedes creer en esto, serás más que feliz o bienaventurado, como dice la Biblia, porque Dios lo hará en tu vida. Y te voy a decir por qué Él lo hará, porque Él dijo que haría. Él dijo
que haría en nuestras vidas. Vamos a abrir en el libro de Hebreos, vamos a marcar esta página de Efesios y vamos a abrir en Hebreos capítulo 11, un texto bastante conocido, pero a veces si nosotros meditamos un poquito en el texto vamos a ver que hay preciosidades ahí. En el versículo 6, capítulo 11 de Hebreos, versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca de Dios crea que le hay y que es galardoador de los que lo buscan. Hermanos, aquí habla de fe. Uno cree que Dios existe. Ok. Y así debe ser. Otro cree que además de Dios existir va a responder su oración. ¿Cuál de estos creen mejor? La segunda opción, ¿no es cierto? Tenemos que creer que Dios es galardoador, recompensador. Para los que lo buscan, entonces yo busco a Dios y Él me recompensa. No es un cambio, una permuta, no es esto. Pero el hecho de creer que Él me va a responder hace toda la diferencia. Porque solo esto que Él pide: crean en mí. Tengan fe en mí. Que yo soy recompensador. ¿Sabes? A veces nosotros estamos limitando el poder de Dios. No voy a pedir porque soy tan pecador. Ay, yo hice esto ayer y ahora ¿cómo voy a pedir? Hermanos, si nosotros hemos equivocado en algún punto, pidamos de perdón y la sangre de Cristo nos limpiará. Entonces pidamos con confianza. Pidamos a Él: Dios, necesito algo, necesito esto y aquello. Necesito ser cambiado, necesito obedecer tus mandamientos, necesito amar al prójimo. Necesito esto, necesito aquello. Creyendo que Él va a hacer. Necesito santidad, perfección de carácter. Señor, dámela. Él te dará, te aseguro. Él no miente porque Él juró darte. ¿Y dónde es que Dios jura darnos esto? Vamos a abrir en Isaías capítulo 45. Isaías 45 en el versículo 22 dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada. Dios juró por Él mismo que todo aquel que mira a Él, a su poder, a su promesa, a su fidelidad, a su amor, a su gracia, será salvo. Y si para ser salvo necesito ser santo, perfecto, pues en esto se cumple. En esta promesa se cumple. Dios tendrá una iglesia pura, santa y verdadera en esta tierra. Esta iglesia puede ser tú y yo, si hoy decidamos creer sin reservas y dejar de limitar el poder del Evangelio. No, porque es imposible que alguien obedezca. No es imposible. Para nuestra fuerza humana sí es imposible. Para el poder renovador y todopoderoso del Dios que servimos, no es nada. Necesitamos creer, hermanos. Tomar posesión de la promesa. Y para finalizar, los últimos textos, vamos a leer en 1 Tesalonicenses, capítulo 5. Primera Tesalonicenses capítulo 5, en el versículo 16 en adelante, dice así: estad siempre gozosos. ¿Es fácil estar siempre feliz? Para el ser humano no, pero para Dios es normal. Para Dios es natural que sus hijos anden felices, pero hay que creer que Él va a hacer esto. ¿Por qué yo estoy diciendo que Él va a hacer esto? Vamos a leer.
Orad todo el tiempo, orad sin cesar. Dad gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el Espíritu. ¿Cómo yo puedo apagar el Espíritu? Cuando yo escucho la voz del Espíritu de Dios y digo, no, eso debe ser cosa de mi cabeza, o, pero esto es difícil, no, mejor no lo hago. Entonces apago el Espíritu. Entonces no debemos hacer esto. Por medio de la fe, si Dios nos impresiona con algo, decimos, Señor, dame fuerzas y lo haré. En tu fuerza, en tu poder. Dice, versículo 20, no menospreciéis las profecías. Examinad todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Dios nos llama a todas estas cosas, a la felicidad, a la alegría, a la consagración, a la fidelidad, a la irreprensibilidad. Todo esto. Dios nos llama a la santidad. Pero Él va a hacer. Él va a hacer. Él quiere un trabajo listo, pero Él va a hacer. Dejemos de intentar de nuestra manera, de nuestra fuerza. Dejámosle hacer. Creamos que Él va a hacer. Y uno me puede decir, pero yo soy cristiano a tantos y tantos años, pero todavía no conseguí. Bueno, deje de hacer a tu manera y haga la manera de Dios. Crea solamente. Deja que le haga. Haz tu parte de apartarte del mal. Y lo demás Él va a hacer. Porque el cambio de corazón, Dios es el que hace. No es el ser humano. La Biblia es clara al decir que el ser humano carnal, natural, no puede obedecer la ley de Dios. Pero el que nace de Cristo, el que nace del agua y del Espíritu, sí podrá obedecer a todo punto esclarecido de la ley de Dios en su mente. Porque el poder no es del ser humano, es del propio Dios en Cristo Jesús. Amén, mis hermanos. Y para finalizar, vamos a abrir en Judas capítulo 1. Solo hay un capítulo. Entonces en el versículo 24, Judas versículo 24, a ver, aquí, dice así, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Cristo es plenamente poderoso para guardar a ti y a mí de tropezar, de pecar. ¿Puedes creer en eso? Si sí, amén. Quiero invitarte a una oración. Vamos a cerrar nuestros ojos y orar a Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y alabado sea tu nombre por todos los días y por lo siempre. Señor, gracias por esta palabra. Señor, cambia nuestro corazón, pon en nuestro corazón fe y confianza en tu poder. Señor, necesitamos de ti. Dios, convierte tu iglesia en una iglesia santa y poderosa, que guarda los 10 mandamientos por medio de la fe de Cristo Jesús. Coloca en nosotros, oh Dios, fe. Coloca en nosotros, Dios, confianza en tu poder. Señor, perdona nuestras fallas. Perdona porque hasta ahora no hemos aprendido a creer en tu poder y en tu evangelio. Pero a partir de hoy, lo creeremos. Bendice a cada uno que me ve por el video y que puedan recibir porción doble porción de tu poder y de tu gracia, Dios. Perdónanos, oh Padre, y enséñanos a andar en tus caminos. Prepara tu iglesia, Señor, porque Cristo pronto viene. Señor, esto nos te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Gloria a Dios por este mensaje. Dios promete a todos los suyos, en los que creen en Él, Dios promete la vida eterna. Y Él ha jurado que si tomamos
por costumbre, pues si tomamos por hábito mirar a Dios, confiar en su poder, entonces estaremos listos cuando Cristo vuelva. Y dejemos de limitar la gracia que Dios nos ha dado, el poder que Dios nos ha dado. Llegamos al fin de más un mensaje. Si Dios ha hablado contigo, mis hermanos, no dude en entrar en contacto con nosotros. Los números y medios de contacto están en la descripción. Que Dios pueda bendecir tu vida y toda tu familia en el nombre de Cristo Jesús. Amén.